Hola, sí, muy buenos días, queridos amigos. Somos los sacerdotes del apostolado hispano, que estamos siempre con ustedes para partir el pan de la palabra y alimentarnos con esta palabra que viene del cielo. Y así que iniciamos este programa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de bondad, te damos gracias por tu amor infinito, porque eres grande y misericordioso. Inúndanos y haz que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos más de ti. Y esto lo pedimos a ti, que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre Sergio. Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos que nos oyen. Feliz solemnidad del Corpus Christi. Corpus Christi, así es. Ujú. Yo me ordené precisamente en la víspera del Corpus Christi, es mi fiesta. Yo me ordené un 9 de junio del 2017, creo. Wow. ¿2000 qué, Padre? 17. 7. Estaba cerca, sí, 7. Como Padre, casi que tenemos los mismos años de ordenado, ¿no? Y era la víspera del Corpus Christi, muy lindo siempre. Así que su primera misa fue en un Corpus Christi. Sí, Wow. sí, muy hermoso. Qué es bonito. una linda celebración. Nosotros sacerdotes somos los guardianes de la Eucaristía y qué más Ajá. lindo que celebrar la misa ¿En dónde fue su primera misa, Padre? en Irving, Texas. En Texas. Yo me ordené en Dallas. El cardenal hoy, Kevin Farrell, acaba de llegar de obispo. Yo fui el primer sacerdote que él ordenó ahí en la diócesis de Dallas. Así que muy contento con él. Muchas gracias por este regalo que me hizo el Señor a través del cardenal hoy. Y me ordenó diácono el presidente de la conferencia episcopal. Monseñor José. José, sí, cuando él era arzobispo de San Antonio, Texas. Oh, wow. He estado bendecido en el estado de Texas. Bueno, padre, tenemos el Corpus Christi el día de hoy, pero quiero contarle a las personas que tuvimos Pentecostés aquí en la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Fue maravilloso, de mucha unción, de mucha bendición. Tuvimos la primera misa de Lenín, Darío. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bonita, gracias a Dios. El pueblo de Dios participó bastante. La iglesia de San Jerónimo estaba llena. Fue una celebración Qué bastante hermoso. sentida. El padre Rodolfo fue el predicador de la Rodolfo primera Londoño, misa. sí. Sí, el padre colombiano. Y sí, estuvo muy bonita. Y después de eso hubo una recepción ahí mismo en el salón parroquial. Fue una celebración bastante hermosa. La primera misa de un sacerdote es bastante sentida. Qué hermoso, sí. Sí, así es. Excelente, me alegra. Esa es una gran noticia. Padre, por otro lado, quisiera que miráramos nosotros un poquito lo que van a ser las actividades que se aproximan. Estamos en talleres de lectores y de ministros de la Eucaristía. Si necesitan prepararse, llaman al apostolado hispano. El Padre Manuel está en las clases al 504-467-2550. También en octubre tendremos la gala del apostolado hispano el día 9 de octubre, muy importante. Pero durante el verano hemos estado hablando con Healthy Blue para que hagamos la entrega de mochilas, que será el 30 de julio, para que lo pongan en sus calendarios. Y también habrán más actividades, pero vamos a entrarle al Corpus Christi. Después, si queda tiempo, hablamos de lo demás, ¿ok? Así es. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que se vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, wow, esto es uno de los momentos más emocionantes que a mí me llegan, sobre todo porque hemos estado ahí en ese lugar de la multiplicación de los panes, ¿no? Y los apóstoles que están preocupados porque hay mucha gente y el Señor que les pone el reto: denles ustedes de comer. Y a veces cuando hablamos aquí de lo que es el banco de comidas que se creó en el apostolado hispano,
yo lo hacía inspirado precisamente en este evangelio. Tantas personas que están con hambre, y yo pienso que el Señor hoy más que nunca nos dice a ustedes, a mí, denles ustedes de comer. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la comida que nos sobra, con tanta abundancia que tenemos en los Estados Unidos, que tenemos en nuestros países, y tanta gente que está en este país y en otros países y muriendo de hambre? Ujú. Denles ustedes de comer, nos dice el Señor. Y a veces nosotros decimos no tenemos suficientes, no tenemos sino 2 panes o 2 peces o 5 panes o 5 peces o 2 bolsas de harina o 4 libras de papa, o no alcanza. Pero hoy alcanzó y sobró, hicieron pequeños grupos y se fueron repartiendo. Y es algo muy interesante. La fiesta que sigue de la Santísima Trinidad es el Corpus Christi, que nos va a demostrar lo grande que es el Señor, que en la última cena decía: yo soy el nuevo pan que alcanza para todos. Y lo vamos a escuchar este domingo en la secuencia, que es tan hermosa. Y normalmente en algunas ciudades, tal vez en los que nos escuchan de otras ciudades, de otros pueblos, de otras naciones, celebraron el Corpus Christi el jueves. Aquí en la Arquidiócesis de Nueva Orleans lo celebramos el domingo. Es por eso que hablamos hoy del Corpus Christi. Así que buenos días, Padre. Muy bien. Vamos a mirar, padre, tantico, voy a salirme del Evangelio un poco para entrar en el contexto de la fiesta como tal, del Corpus Christi. Entonces, vamos a recordar que desde el principio de los apóstoles, ellos se comenzaron a juntar para celebrar la Eucaristía, para celebrar el primer día de la semana, para el compartir del pan. Pero no fue sino hasta el siglo XIII en donde se instituye esta fiesta del Corpus Christi. Y fue precisamente en el convento de Cornillón, donde Santa Juliana, ella recibe como una revelación. Y dice la historia de Santa Juliana, que era la prior del convento de los cistercienses ahí en Cornillón, que esta mujer tiene un sueño con la luna, y que la luna tenía un pedazo de hueco, que la luna estaba como rota, que le faltaba un pedazo. Y entonces la luna representaba la iglesia y ese hueco representaba la Eucaristía. Wow. Y entonces dicen que ella desde muy niña, que perdió a sus padres desde muy niña, se fue para el convento, la crearon las monjas, y desde muy niña tuvo ese gran amor por la Santa Eucaristía, por la presencia de Dios. Y entonces es en este momento que se da como un despertar a la Santa Eucaristía, cuando el Papa Urbano IV todavía no era papa, era el obispo de allí, de esta zona, y Santa Juliana le comparte esta visión, y entonces el Papa Urbano comienza como que a decir que se celebre el Corpus Christi el próximo año. Él no alcanzó a verlo, ese año él fallece, pero el siguiente año esta fiesta se instituye y los alemanes comienzan a celebrarla, y luego se instituye en todo el mundo paulatinamente, toda. ¿Y qué es lo que pasa? No de la presencia real, sino de la devoción a la Santa Eucaristía. Esto es lo que se celebra con el Corpus Christi. No era tampoco la procesión, sino que llega el momento como que empieza la veneración a la Santa Eucaristía, la custodia, la contemplación en la Santa Eucaristía, y empieza esta devoción a la Santa Eucaristía con esta santa, y así es que nace la fiesta del Corpus Christi. Es hasta el siglo XIII. Y entonces ahí se nos va a proponer, bueno, ya después en la liturgia se nos colocan unas lecturas específicas, y los 3 años vamos a escuchar una lectura distinta. Un año vamos a escuchar que es la lectura de cuando Jesucristo instituye la Eucaristía en la última cena, y hoy con el Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con la multiplicación de los panes, y son pasajes eucarísticos que vamos a tomar en cuenta. Sí, es hermoso. Esa es una de las tradiciones de cómo se dio, ¿no? Porque las otras vienen de Santo Tomás de Aquino, quien va a poner muchas cosas, pero qué lindo ver que la Eucaristía siempre ha sido centro para muchas personas, para muchos tiempos, e incluso muchas de las tumbas de los cristianos se reconocen por eso, porque se pintaba el pedacito de pan con la cruz encima. Sí. Entonces siempre nos muestran que la Eucaristía ha sido el centro, la fuente de todos los sacramentos de nuestra fe para los católicos. Por eso este día es muy hermoso. Yo me acuerdo, tú no habías nacido, pero... Oh, yo sí me acuerdo, padre, cuando era los jueves. Cuando estábamos en Bucaramanga, estábamos señor Héctor Rueda Hernández, y hacía las grandes procesiones del Corpus Christi. Salíamos todos los niños y la gente. En procesión éramos miles de personas, desde San Laureano hasta la Sagrada Familia. Cosas muy lindas como esas.
Y aquí cuando llegué a Nueva Orleans, al principio se hacía la procesión, pero aquí la gente no le gusta la procesión. Éramos nada más el arzobispo y unos cuantos devotos y hacíamos 5 estaciones. Incluso el apostolado hispano formaba una estación y era la más concurrida porque los hispanos crecimos en ese ambiente. Hoy en día no se hace esa procesión aquí en Nueva Orleans, pero creo que era muy lindo caminar con la Eucaristía, bendiciendo. Cuando yo estuve en Blessed Silos, el Jueves Santo, hicimos la procesión por el barrio con la Eucaristía. En vez de tenerla ahí para que la gente la fuera a mirar, la sacamos para que la gente la viera por las calles, ¿no? Si la gente no viene, nosotros vamos con la Eucaristía a la gente. Y le llamó mucho la atención a la gente ver el Santísimo y todos cantando y alabando al Señor por el barrio. Fue algo muy sentido, muy hermoso, porque la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo nos recuerdan todo ese misterio de salvación que se hace. Un Cristo que se entrega, pero que se entrega de la manera más sencilla de todas. Pan para que todos podamos tenerlo y el jugo de las uvas, ¿no? Para que cualquiera lo pueda tener. Así que es toda la centralidad del misterio por el cual Cristo muere por nosotros y que lo actualizamos en cada una de las Eucaristías, ¿no? Entonces es la presencia de Cristo que está ahí en el pan y en el vino. Y entonces mucha gente me dice, si como solo pan estoy incompleto, si como vino estoy incompleto. No, en la secuencia nos hablaba de que con cualquier partícula está todo en uno, está todo en Cristo, está Cristo todo en Él. Así que por lo tanto la presencia de Jesús nos enriquece, así sea diminuta, pequeñita. Por eso los sacerdotes ponemos el purificador, el corporal, recogemos todas las migajitas y las metemos en el cáliz y nos las tomamos, porque en cualquier partícula ahí está Cristo en su totalidad, ¿no? Qué hermoso. Y Padre, hoy para hablar de este misterio de la Santa Eucaristía, eso es una de las preguntas que debemos hacernos, porque como usted lo decía, muchos de nosotros crecimos en ese ambiente del cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero hoy es algo que a muchos jóvenes, a la nueva generación, sí, esta fiesta no le dice nada, porque de alguna manera nuestro testimonio no ha sido como el mejor. Hemos reducido la celebración de la Eucaristía a un acontecimiento social, a que yo voy a la iglesia, que comparto algo, a que recibo algo y me voy, y ya no pasa de ser esto. Y nos hemos olvidado de realmente el misterio tan grande que estamos celebrando y que la iglesia siempre lo ha creído, siempre lo ha enseñado. Y es por eso que hoy yo quisiera hacerle como algunos recordatorios a todas las personas acerca del mandamiento de la Eucaristía, acerca de la Eucaristía. Lo primero es que vamos a la Eucaristía, primero que todo, porque es el día en que santificamos nosotros el día del Señor, que es el mandamiento tercero de la ley de Dios, santificar las fiestas. Y santificamos las fiestas porque el día que instituyó Jesucristo fue el domingo, para que el pueblo se congregara, para que se celebrara la Eucaristía. Entonces la primera cosa que vamos a decir es que los domingos nos vamos a nosotros a congregar porque es el día mandado por Dios, y la iglesia enseña que aquel que falta un domingo a la Santa Eucaristía comete pecado mortal y tiene que ir a confesarse. Eso es algo que a veces se nos olvida. Y a veces entonces yo me levanto, yo tengo como pereza ir a misa, y entonces no voy a misa porque está lloviendo, porque está haciendo mucho calor, y no voy a misa, y luego llego el otro domingo y saludo a todo el mundo y paso y comulgo normalmente. Sí. Y se me olvida ese aspecto. Entonces, una de las cosas claras, una enseñanza clara de la iglesia es que aquel que no va a la misa el domingo por pereza, porque no hubo ninguna razón, si usted está enfermo o si no pudo ir por alguna razón justa, entonces se comete pecado mortal. Hay otro aspecto sobre la devoción de la Santa Eucaristía, y es el ayuno eucarístico que muchos tampoco practican. El ayuno eucarístico es como que yo sé lo que voy a recibir, que es algo tan grande, tan maravilloso, que yo no quiero hacer nada antes de recibir esa presencia de Cristo en mi vida. Y la iglesia también enseña que el ayuno eucarístico es que todas las personas que van a ir a la Eucaristía, que van a recibir el cuerpo de Cristo, no pueden comer nada una hora antes de la Eucaristía, precisamente por la grandeza y la majestuosidad de lo que está pasando, de que el cuerpo de Cristo va a entrar en mí, entonces yo quiero tener mi cuerpo preparado para eso. A veces estas cosas como que uno dice, pero eso no tiene sentido, esto como que es arcaico. Bueno, esa sigue siendo la enseñanza de la iglesia, y nosotros como sacerdotes pues eso lo tenemos que enseñar, que son parte de la Eucaristía. Y uno dice, pero ¿por qué
Y tenemos que recordar estas cosas que nosotros vamos a la Eucaristía a prepararnos. Otra cosa que debemos recordar es llegar a la Santa Misa temprano, prepararnos. A mí me impresiona, padre, yo no sé si esto pase, pero yo les voy a decir esto, en la parroquia donde yo estoy, yo a veces faltan 5 minutos para la hora de la misa de los hispanos y la iglesia está casi vacía. Yo, wow, no vienen los hispanos. Y entro en procesión y la iglesia está vacía. Yo no sé si la gente entra detrás mío porque yo no la veo. Y cuando volteo... Es que así era antiguamente. La gente entraba detrás del sacerdote. Así es. Y beso el altar y cuando volteo digo, ¿a qué hora llegó toda esta gente? Y llegan en ese momento y no hay preparación. No nos preparamos para la fiesta. Es como cuando a usted lo invitan a una fiesta de unos 15, de un matrimonio. Uno se prepara, uno va y compra la ropa, se echa perfume. A veces llegamos a la Santa Eucaristía, no sabemos primero ni qué es lo que se va a leer. Llegamos tarde, llegamos a veces incluso en las lecturas y no nos preparamos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no sabemos el significado de lo que pasa en la Eucaristía, Amén. de la grandeza de la Eucaristía. Entonces, estos eran unos recordatorios que quería hacerles porque es esta fiesta tan especial para todos nosotros, para la Iglesia Católica. Y queridos hermanos, mire, quiero recordarles esto. Nosotros, por supuesto, que compartimos la liturgia de la palabra en la celebración y es de suma importancia. Pero realmente lo que hace distinto a un católico de cualquier otro cristiano es eso. Es que tenemos la presencia real, Amén, el cuerpo, la amén. sangre, el alma, la divinidad de Jesucristo ahí que Jesús Amén. se hace presente. Eso es lo que nos hace distinto. No estamos compartiendo un pedazo de pan como compartir un ponqué. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es su presencia real. Entonces debemos disponernos, debemos estar conscientes de lo que recibimos. Incluso cuando vamos a comulgar, si vamos a comulgar en la mano, debe haber reverencia, que nuestra mano se convierta en un altar para que nuestro Rey venga en su trono y se pose en nuestra mano y lo podemos recibir con dignidad. Uno de los primeros testimonios de la Santa Eucaristía, de la presencia real, va a ser la carta de San Pablo a los Corintios. En la primera carta, en el capítulo 11, San Pablo va a decirle a la comunidad de Corinto el cuerpo de Cristo realmente presente. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, por ustedes. Esto es lo que le va a decir San Pablo. Y entonces la comunidad estaba dividida. Y como la comunidad estaba dividida, entonces vienen esas palabras que muchas veces nosotros proclamamos de San Pablo. Y dice que quien coma este pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, será como reo, se comerá su propia condenación. Y es por esto, porque la comunidad estaba dividida. Por esto es que San Pablo les dice eso. Es decir, que cuando nosotros consumimos la Eucaristía debemos recordar que somos parte de un mismo cuerpo, Amén. que Cristo nos alimenta y que la Eucaristía se debe hacer real viviendo una vida en comunidad. Me encanta lo que acabas de decir y creo que a veces se nos olvida eso, que es en comunidad que se hace, porque las solas fuerzas mías no son suficientes. Y es lo que hoy Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y ellos dicen, nosotros, pues no, la fuerza de ellos no era suficiente. Jesús nos da el alimento espiritual, pero también nos da el alimento corporal y nos invita a nosotros a que compartamos. Estos hombres pensaron que porque tenían poco no iba a ser suficiente. Pero se les olvidaba que Jesús estaba con ellos. ¿Cuántas veces a Sergio Serrano, no se me olvida de que el Señor también está conmigo, de que hay otras posibilidades, de que hay otras opciones? Y lo paso por alto y se me va olvidando. Y hoy el Señor nos invita a que aunque tengamos pocas fuerzas o muchas limitaciones, que confiemos en Él porque todo alcanza. Le dice, mire, siéntenlos ahí, yo voy a hacer parte de esto. Y empieza a repartir y también nos ayuda a entender de que no podemos seguir con evasivas, que no podemos sacarle el cuerpo a todo, que tenemos que estar disponibles para servirle al Señor en dado momento. Es decir, hay cosas que no nos gustan y las podemos poner a un lado, ¿no? Pero llega el momento en que decimos, no, listo, voy a tomar control de la situación y me lanzo porque Dios está conmigo y sé que me van a alcanzar las fuerzas y sé que todo va a alcanzar porque el Señor está ahí con nosotros, ¿no? Esto es hermoso. Hermoso, padre. Y hace poco estaba viendo precisamente un video sobre la Santa Eucaristía, porque esta pregunta es para muchos. Ay, pero ¿por qué a veces
se niega la comunión a muchas personas, o por qué no todos pueden recibir la comunión, por qué esta persona que no es católica no puede pasar en ese momento y recibir la comunión. Y estaba viendo un video sobre esto, queridos hermanos, y es el del Bishop Robert Barron. Y decía él en la explicación, una explicación hermosa, y decía, nosotros no le damos la comunión a aquellos que no creen o a aquellos que no profesan nuestra fe simplemente porque los amamos, porque no queremos colocar en los hombros de ellos la obligación de creer en algo que ellos no quieren. Y yo, wow, es hermoso. Bien. O sea, repítelo, ¿por qué es que no? ¿Por qué no esas personas no reciben la comunión? Porque los amamos. Nosotros no queremos obligarlos a ellos a creer en algo que nosotros creemos. Ellos son libres. Entonces, por eso no queremos colocar ese peso en los hombros de ellos. Simplemente porque los amamos. Porque los amamos. Wow, qué lindo. Es hermoso, Padre. A mí yo cuando escuché, wow, se me puso la piel, porque en ocasiones uno dice, no, esa persona no puede. Es por eso. Es más que todo porque nosotros creemos que es la presencia real, que Jesucristo está ahí presente, que es el mismo Cristo que nació en Belén, es el mismo Cristo que murió en Jerusalén, es el mismo que resucitó, ese mismo se nos da en la Eucaristía. Yo no puedo decirle a otro, obligarlo a él porque esa persona, cuando yo le digo el cuerpo de Cristo, esa persona tiene que decir amén, es decir, amén. Yo acepto lo que tú crees. Y yo no puedo obligarlo a esa persona a decir amén si esa persona no está dispuesta a eso. Amén. Entonces no es un privilegio. No es un privilegio recibir el cuerpo de Jesucristo. Es mera gratuidad y favor y gracia de Dios. Es porque Dios quiere que lo recibamos. Entonces creemos en Él. Y queridos hermanos, nos debemos disponer para esa grandeza. Y entonces Cristo hoy en el Evangelio nos muestra que Él alimenta a todos. A todos. Es decir, que nosotros nos debemos convertir en pan. En pan nosotros nos debemos dar como alimento para todas esas personas y compartir con todas esas personas la Eucaristía. Debemos ser panes eucarísticos, debemos ser Jesucristos para las vidas de las personas. Nosotros no nos podemos quedar como un grupo élite, o que estoy aquí, que voy y recibo la Eucaristía y no tiene eso ningún efecto en mi vida diaria. No puedo quedarme como aquel que voy el domingo y ya los restos del día, los restos del día de la semana, yo no hago nada. No podemos. Aquel que no adora a Jesucristo los 7 días de la semana, no lo adora ningún día. Ningún día, porque no nos podemos pensar que vamos a la Eucaristía, lo adoramos ahí, luego salimos a vivir una vida normal. Debemos convertirnos en templos de lo que somos, tabernáculos vivos, que vamos a mostrar que Cristo está vivo y que Cristo es para todos, que quiere darle el pan a todos, a todos. Así es. Bueno, Padre, pues estamos con cosas muy lindas el día de hoy, que alcanza para todos ese pan, el pan que es el Cristo mismo que se entrega, que ni tú ni yo lo podemos hacer, simplemente por eso cuando consagramos pedimos que venga el Espíritu Santo sobre estas ofrendas para que sea la fuerza de Dios que lo transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Qué hermoso es que nos podamos unir a través del pan. Y lo que Santo Tomás decía, cuando nos comemos la Eucaristía, no es Cristo que entra en nosotros, somos nosotros que abrimos la puerta y entramos a Él, que es más grande que nosotros. No podemos hacer lo que el niño le dijo a San Agustín. Pretender meter el mar en un hueco es, así es. Al revés. Nosotros que nos volvemos inmersos en el cuerpo de Cristo. Por eso tú y yo somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y debemos dejarnos guiar por Él. Hoy es la fiesta del pan de Dios y el Señor siempre nos dice, cuando vengan a mi encuentro será como un banquete. No, el Señor nos está preparando este banquete y ya nos ha dado este banquete una pequeña muestra, el Cordero, el pan del cielo, el pan de los ángeles, ¿no? Que se nos entrega a nosotros y tenemos tantos milagros eucarísticos a nivel del mundo que hablan de la eficacia de la Eucaristía, pero yo quisiera que no nos centráramos en eso, sino que le creyéramos a Jesús, que no necesitáramos de un milagro eucarístico para creer en la Eucaristía, sino que al consumir la Eucaristía, al permitirnos entrar en el misterio de Cristo, nosotros nos sintiéramos imbuidos, inmersos, llenos de ese amor tan hermoso de un Dios que no quiere dejarnos afuera, sino que nos invita a ser parte del mismo, ¿no crees tú? Así es, Padre. Y miren las palabras tan hermosas que el sacerdote dice durante la Eucaristía: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
esta es mi sangre que será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Es decir, wow, Jesucristo se entrega. Amén. Es decir, que el significado, vivir el Corpus Christi, celebrar el Corpus Christi en la Iglesia Católica, es celebrar la gracia de que nosotros también podemos compartir, de que debemos ser panes vivos y los panes que se entregan, el pan está hecho para eso, para compartirse, para darse, Amén, para partirse, para entregarse. Eso es lo más hermoso. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y mi mamá viene a una visita, usted compra un pan de esos, vaya y compre un pan de 1,000 pesos. Y un pan de 1,000 pesos era para partirlo entre todos y compartirlo en la mesa. Y había café con pan para todos. Y es eso, es mirar la pobreza de los otros y compartir con ellos el pan que nosotros tenemos. Es mirar al pobre, es vivir en solidaridad, es vivir Amén. en compasión. Eso es celebrar la fiesta del Corpus Christi, que yo tengo a Cristo en mi vida y entonces me hago pan para todos los demás y me comparto por todas las personas que más lo necesitan y dejo de congelar la comida y entonces la llevo a aquellos que lo necesitan. Ahorita uno se acostumbra hasta eso, hasta congelar el pan. Ya no lo parte, sino que lo congela para que le dure yo no sé cuánto. No se comparte el pan, queridos hermanos. Hay que compartir lo que tenemos. Eso es compartir. Eso es celebrar la Eucaristía. Que seamos capaces nosotros de repartirnos, de entregarnos como Cristo se entregó y se sigue entregando cada día por nosotros y por nuestra salvación. Que así podamos nosotros entregarnos por nuestros hermanos para quitar el hambre del mundo, para quitar esa hambre que tiene la gente de pan, de justicia, de todas las cosas y las gracias que Dios tiene para nosotros. Me encanta lo que acabas de decir porque es como Jesús cierra el evangelio de hoy. Fue partiendo el pan, se lo fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron y se saciaron y de lo que sobró llenaron 12 canastos, es decir, quedó para más. Si alcanza para todos, si nosotros compartimos, alcanza para todos. No tenemos que refrigerarlo todo porque lo que estamos haciendo es enfriar nuestros corazones, es enfriando el mundo, es enfriando las relaciones, es enfriando la iglesia. Qué lindo es cuando se comparte. Y aprovecho para darle las gracias a todas las personas que comparten con nosotros comida del pantry, que vienen y nos dicen, Padre, yo soy rufero, yo soy chirroquero, hago tantas cosas y vienen y comparten eso que es lo que les da el pan diario, lo comparten con nosotros en la iglesia y hacen la iglesia más eficaz, más grande, más hermosa, ¿no crees tú? Así es, Padre. Y eso es completamente hermoso. A veces vemos, esos que menos tienen son los que más comparten. A veces lo que más comparten y comparten de lo que tienen, un pedazo de pan físico. Amén. Comparten eso con aquel y de pronto es el último pan que les queda, pero lo comparten con todo el amor porque ahí se hace cierto ese dicho que donde comen 2, comen 3 y comen más. Porque cuando compartimos, Dios multiplica, así como lo hizo en el Evangelio. Cuando somos capaces de salir de nosotros mismos, Dios multiplica, Dios bendice, Dios recompensa. Así que nunca les dé miedo compartir lo que tienen, que Dios les va a recompensar el 100%. Nunca se olviden de eso. Lo que ustedes dan, Dios lo recompensa, Dios lo multiplica. Sí, claro. Entonces, no olviden nunca eso. Bueno, Padre, estamos llegando al final del programa para recordarle a las personas que durante este verano tenemos ministros extraordinarios de la Eucaristía, entrenamiento, liturgia, ministros de la palabra también. Y terminando el mes de julio tendremos la entrega de mochilas escolares. También en agosto y septiembre tendremos las clases de CPR, es para que los niños aprendan a ayudar a los que se están ahogándose, asfixiando. Su hermanito se comió una pepa, el abuelito se pasó la caja de dientes y está atorado. Que los enseñen. Tenemos estos cursos, son gratuitos, los va a dar Ochsner. Vamos a publicar los horarios próximamente para que puedan participar de ellos. Ahora solamente les doy los temas. Tendremos en octubre 2 retiros de Maús, uno para hombres y uno para mujeres. Tendremos también el Congreso Carismático el 7 y 8 de octubre y tendremos la Gala del Apostolado el 9 de octubre. Entonces tendremos un fin de semana bastante fuerte, con muchas cosas por hacer, siempre poniendo todo en las manos del Señor y confiando en que estos 50 años del apostolado hispano son 50 años de bendición para todo el pueblo. El apostolado hispano ha compartido el pan, ha alcanzado y ha sobrado para tantas personas. Ojalá que tú también vengas y dones y contribuyas para que nunca se acabe este pan, que es el pan que viene del cielo. Padre amor, Padre misericordia, gracias te damos por tu amor infinito, porque partes y repartes el pan, alcanza para todos
y siempre satisface nuestros corazones y nuestros cuerpos, llenándonos de alegría y de paz. Te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes y que nunca permitas que nos separemos de ti, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. ¿Qué más decimos? Última palabra. Queridos hermanos, recuerden que el Padre les va a decir el cuerpo de Cristo, que consciente y amorosamente ustedes digan amén. Amén.